Buenos días desde Cali, Colombia. Es un gusto participar en el evento de Educación y Socioformación de la Universidad Pedagógica Nacional de México con la ponencia Redes Aprendientes, una perspectiva de la mediación pedagógica. Los integrantes somos Fabián Castillo, Claudia Patricia Mendieta y quien les habla, Freddy Wilson Andoni. Queremos partir abordando una aproximación en torno a la educación desde una mirada no clásica, que como se evidencia en el nombre de la ponencia, se denomina redes aprendientes. En torno a este concepto de redes y redes aprendientes específicamente, resulta muy interesante la apreciación de Nachmanovich, que reconoce cómo en el siglo XXI se han diluido los modelos clásicos de intervención educativa a través de factores socioculturales que desbordan los escenarios mismos de la educación tradicional. Para ello es importante que reconozcamos específicamente algunas de las crisis dadas en el sistema educativo contemporáneo, como son inicialmente considerar el conocimiento de una forma enciclopédica, fragmentaria, monodisciplinar y de verdades que son absolutas para el tiempo y el momento en el cual ellas se dan. Otro de los aspectos que ha entrado en crisis está relacionado con el aprendizaje como una concepción solo cognitiva del sujeto, no como algo vivo de la humanidad. Y finalmente varios aspectos vinculados con la educación, como son la visión clásica del proceso bancario, formal y regulado de la educación, y más aún lo que está sucediendo en el sistema educativo, que está basado en modelos pedagógicos rígidos, regulados, currículos estratificados o didácticas convencionales que se soportan en esquemas de enseñanza. Estas crisis de la educación pues han sido ampliamente discutidas por autores tanto del siglo XX como en el siglo XXI, pero no tanto como ahora se evidencia la ruptura de estos modos, más aún con la incorporación de las redes, de la globalización, de la tecnología, de las múltiples humanidades y de la interculturalidad y multiculturalidad que se está dando en el planeta. Por ello es importante reconocer la emergencia, entendida esta no como una nueva crisis, sino como la posibilidad de hacer aparecer, o valga la redundancia, emerger nuevas condiciones de formación en la educación. Algunas de ellas están relacionadas con dar saltos hacia un conocimiento que sea fluyente, ya reconocido por autores como Cornelius Castoriadis, desde una mirada transdisciplinar, trabajada clásicamente por Morán, o no como algo absoluto, sino temporal, reconocida esta por autores como Bohm. Del mismo modo, el aprendizaje ya no sería, como habíamos dicho, un proceso cognitivo, sino un proceso vivo, ya reconocida a través de la inacción por Maturana y Varela en su obra Conocer. También la educación requiere superar la visión bancaria, la visión para el trabajo, y ser entendida como una educación para la vida y para el planeta, donde autores como Capra, Morán, Assmann hacen un fuerte llamado a este reconocimiento. Finalmente, el sistema educativo debe ser basado en pedagogías no convencionales, en pedagogías que reconozcan este nuevo paradigma en torno a conocimiento, aprendizaje, educación, humanidad, y que se soporten más que en enseñanza, en el aprendizaje de los seres humanos. Para ello, autores como Gutiérrez, Maturana, Bregman empiezan a hacer un abordaje muy fuerte en torno a esta borrosidad que ustedes pueden apreciar en conceptos como las redes y las comunidades aprendientes. Autores como Bateson, Nachmanovich, Varela, Cosco, Clark
empiezan a evidenciarlo desde diferentes posiciones y desde diferentes acercamientos que han permitido que a la fecha podamos empezar a considerar una nueva emergencia de una educación que concretamente en nuestro grupo doctoral la empezamos a entender como un aprendizaje que trasciende fronteras de lo material, de lo cogito para el saber, para hacer un salto hacia las interrelaciones rizomáticas que son generadas por vínculos que se dan entre el conocimiento, la persona, la vida misma, a través de su ser, de su saber, de su hacer, en relación con una comunidad aprendiente, la cual se construye para dar sentido no solo a un hombre, a una humanidad, sino a un concepto ecoplanetario. No es una formación para sí mismo, es una formación para la vida y para el planeta. Por ello, nuestra apuesta empieza a considerar que el aprendizaje deviene como proceso vivo un tejido de red. Este tejido de red es aprendiente y al ser una red que se va organizando a sí misma, como lo plantea Maturana y Varela, empieza a ser una red autopoiésica, en la cual existe la posibilidad de diálogo planteada por Bohm, con lo cual se empieza a configurar un nuevo organismo, en este caso un organismo aprendiente, conocido como red aprendiente, que empieza a dotar sus propios sentidos de vida. Este aprendizaje se relaciona, como ustedes pueden apreciar, y se va expresando como un tejido, pero no el tejido de la manera clásica que lleva un patrón, una estructura, sino un tejido que se da por medio de sincronías, diacronías en el tiempo y en el espacio, y va materializando un flujo de actores, de conocimiento fluyente, que es temporal, solamente se dan verdades relacionadas con el contexto y el momento en el que se están dando y que luego serán revalidadas, y como vida en relación con la actuación de los actores y con el propósito. Dirán ustedes, bueno, esta es una mirada un poco teleológica de lo que podría ser una educación y quizás muy alejada de lo que en este momento estamos dando, podríamos decir es hasta utópica. ¿Qué tanto lo es? De alguna manera hemos reconocido que los procesos formativos han estado muy amarrados han estado muy amarrados a la clásica mirada del propósito formativo y las señales de los tiempos. Entonces, si en ese momento la visión dominante era la producción, pues se empleaba todos los mecanismos dispositivos para la producción. Asimismo, la educación se coloca en muchas ocasiones al servicio de esa producción. Si es para asuntos económicos, bancarios, como lo denominamos, también se movilizan todos estos dispositivos en torno a esa concepción de mundo. ¿Por qué no una nueva cosmología donde la vida, el bioaprendizaje, como nuestra apuesta número 1, reconozcan un asunto en donde se articula lo que es información, lo que es materia, lo que es energía, para organizarse como un proceso en el cual inactúen los seres humanos con ese conocimiento en torno a la vida misma? Ya sabemos muy bien que el planeta no va a desaparecer, los que vamos a desaparecer si continuamos esta cabalgata sin sentido, vamos a ser los seres humanos. La vida ha existido, bien lo reconoce Margulis, por lo menos unas 5 veces antes de todas estas de nuestra aparición, y seguirá existiendo después de nosotros. Entonces es el momento de reconocer que es fundamental un bioaprendizaje en el cual se ve una simbiosis entre la autoorganización de esta materia, de este pensamiento y esta energía, enfocados hacia el aprendizaje de la vida. No solamente como una postura romántica de volver a los inicios ya de la comunicación con la tierra en las épocas de la caverna, sino como una mirada en la que danza el aprendizaje, la representación del mundo real, contemporáneo,
la vida misma. La segunda parte de la apuesta está relacionada con la auto y la ecoorganización. En primera parte, la autoorganización como la mirada de este organismo que ustedes aprecian acá en torno a una construcción del sí mismo desde el sentir y el pensar. Actualmente se puede decir que lo hacemos, pero ¿hasta qué punto en nuestra autoorganización está el sentir en lo formativo, en el aprendizaje? No es solo asunto cognitivo. Por eso ese aprendizaje requiere una fuerte conexión con la vida y con el sentir, porque de alguna forma ellos son los que denotan y dotan de significado a ese tan mencionado aprendizaje significativo del que hemos hablado durante muchos años. Por ello se requiere una autoorganización en nuestra perspectiva aprendiente. Lo segundo está en torno a la ecoorganización. Al dotar de sensibilidad y no solo razón a la autoorganización, viene una segunda instancia. Es el momento en el que el conocimiento y el sentimiento empiezan a trabajar en red y allí se empieza a construir la ecoorganización. Cuando en interacción con los otros actores, seres humanos que actúan de igual forma, con saber, ser, conocer, empiezan a tejerse una construcción de sentido de la vida y del planeta, como hemos venido diciendo. El tercer momento es la constitución misma de la red aprendiente. En esta tercera parte de la apuesta, la red aprendiente se consolida. Pero ¿cómo entendemos esa red aprendiente? Pues en primera instancia como una holarquía, o sea, un sistema que es un entramado fractal de seres, de saberes, de haceres en torno a la vida, al planeta, al saber, al conocer. Este entorno entramado, en este caso, de seres, saberes y haceres, deben actuar de modo sinérgico, ¿ya? Y para ello no solo se establecen vínculos adecuados, convenientes, sino vínculos inactivos en los cuales las movilidades de conocimiento que se hagan permitan recombinar, permitan generar nuevos acoplamientos, nuevas relaciones que hagan que la red construya su propio sentido. De hecho, una red como sistema dinámico no tiene sentido si en ella no existen interacciones, y así lo denotamos en la segunda parte de esta apuesta, y es cómo entra allí en una red aprendiente el ser humano, cómo entra la tecnología y cómo entra el aprendizaje para poderse denominar como tal red aprendiente. Entonces vemos en un segundo momento que la red aprendiente adquiere esta denotación dentro de un dominio. Una red tiene sentido dentro de un dominio, y ese dominio solamente se da cuando existe la interacción, cuando existe la significación, cuando existen ecologías de aprendizaje, cuando existen propósitos en torno a devenir nuevas humanidades, potenciales de humanidad, que están relacionados con los sentidos, significados y las movilidades que ha generado dicha red. En esa condición, aprecian ustedes en esta segunda parte, la interactividad, la deconstrucción, la mutación, la reconfiguración que teja la red permite emerger el nuevo aprendizaje. Y no solo el aprendizaje, permite emerger conocimiento y devenir humanidades potenciales. Por ello, hemos empezado a considerar cómo esa red aprendiente, más allá de una mirada filosófica, se puede materializar en una mediación pedagógica. Parte de la discusión en el doctorado en Costa Rica ha estado en torno a la mirada viva, en torno a la mirada fluyente, en torno a la mirada no convencional
de las mediaciones pedagógicas. Estas reflexiones y trabajos que estamos adelantando investigativos articulan al menos tres aspectos. Ya lo mencionamos en el anterior momento en el que estaba la tecnología en torno al conocimiento y los seres humanos. Entonces hemos tejido una primera apuesta de mediación pedagógica que denominamos entrelazamientos. Esta mediación pedagógica en red aprendiente la estructuramos desde tres momentos.